Buenas tardes, mi nombre es Jorge Baclini, he sido convocado por el CIEJA para hablar de la puesta en funcionamiento de un órgano de persecución penal. Yo actualmente estoy a cargo de la Fiscalía Regional 2 en la segunda circunscripción judicial en la provincia de Santa Fe de la República Argentina. Eh, y bueno, les voy a contar un poco todo lo que se trabajó para preparar esta Fiscalía Regional 2. En la provincia de Santa Fe tiene hoy cerca de 3.500.000 habitantes. El área regional para la cual yo estoy encargado tiene cerca de 1.700.000 habitantes, es decir, casi la mitad de la población de la provincia reside aquí, con una ciudad con 1.200.000 habitantes, que es la ciudad de Rosario, junto con toda su área conurbana, con una problemática de delito bastante particular y en ascenso. De allí es que se hayan tomado distintos criterios para generar la organización de la Fiscalía Regional, y estos distintos criterios se manejan desde criterios que fueron generales y criterios particulares de actuación puntual, que un poco es lo que yo voy a hacer mención. Pero brevemente me voy a anticipar hablando de algunas cuestiones que hacen a los antecedentes procesales, a la implementación, a los recursos humanos, a los recursos materiales con los que se contó también para esta puesta en marcha, y a toda la relación con los fiscales, con los empleados, situaciones que hacen o que hicieron específicamente a la capacitación, y también algunas cuestiones puntuales de ajuste de estructura que se fueron dando en el desarrollo de este año y medio que lleva la reforma procesal penal. Esta reforma procesal penal comenzó el 10 de febrero del año 2014, luego de 7 años en los cuales el código estuvo sancionado. La provincia de Santa Fe sanciona el Código Procesal Penal de tinte acusatorio en el año 2007, luego que distintos fallos de la Corte de la Nación consideraran inconstitucional el procedimiento, es decir, que puso un poco en jaque mate al sistema procesal vigente, que era neto corte inquisitivo, con un sistema de investigación escrito y un juicio escrito. Fue una de las últimas provincias en la nación que tuvo la reforma procesal penal. Entre el año 2007 y el año 2014, que empezó la reforma, como ya remarqué, se dio toda una sistemática de implementación parcial progresiva por materias. Esto significó que materias del nuevo código se insertaran en el viejo código, generando así un tercer código que mezclaba el código inquisitivo con algunos institutos del código acusatorio. Por supuesto que su impacto fue menor y fue reducido porque los operadores que manejaron esta sistemática fueron operadores del sistema inquisitivo que estaba vigente y que no tuvieron grandes decisiones ni grandes líneas políticas para poder aplicar todos los institutos nuevos. De hecho, yo puedo decir que la reforma tuvo escaso impacto porque los operadores a quienes estuvo dirigido no fueron los operadores que estuvieron en la reforma. Sí es importante remarcar que el Código Procesal Penal se puso en marcha en forma conjunta para toda la provincia, generando también un impacto muy fuerte. También durante este periodo de 7 años se dictaron distintas leyes que fueron las que generaron un complemento al código. Dentro de estas 4 leyes está la ley que crea el Servicio Público de la Defensa nuevo, que crea la nueva organización de los tribunales penales, que crea el nuevo Ministerio Público Fiscal, que se lo denomina aquí Ministerio Público de la Acusación, que es sobre el cual yo les voy a hablar, y una cuarta ley, que es la ley que resuelve la transición de las causas, es decir, todas las causas del sistema viejo, del sistema residual, y su agotamiento. Lo primero que hay que ir remarcando es que la ley 13.013 establece los 3 criterios básicos que tiene que tener cualquier órgano de persecución penal. Esto significa que esta ley crea
un organismo que es independiente, es decir, que no recibe órdenes de otros poderes del Estado, un organismo que tiene autarquía financiera, es decir, que maneja su propio presupuesto, lo cual también adquiere superlativa relevancia porque sin un presupuesto no se puede materializar una persecución. Y tiene también un tercer criterio, que es la autonomía funcional, que permite que las máximas autoridades de la organización generen y establezcan la organización que va a tener la persecución penal en determinado espacio territorial proyectado de acuerdo a las necesidades. También tenemos autonomía administrativa, es decir, aquello que hace a la selección de recursos humanos y recursos materiales, con algunos problemas que podemos marcar en relación a la selección de los empleados, porque hay algunas injerencias en relación a la Corte por algunos problemas constitucionales que maneja la provincia de Santa Fe. Sí es importante entonces remarcar cuáles fueron los criterios que generaron la organización de la nueva Fiscalía, dados sobre la base de la autonomía funcional. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para generar un nuevo órgano de persecución? Yo voy a hacer una mención de criterios generales, criterios particulares. Dentro de los criterios generales vamos a mencionar 7, 8, quizás 9 criterios y luego algunos criterios particulares, y luego les voy a contar cómo quedó el órgano de persecución. Aquí es importante tener en cuenta como primer criterio que los nuevos órganos de persecución tienen que tener la vista y la visión en criterios que hacen a la eficiencia, la efectividad y la eficacia en la persecución. Es decir, cualquier sistema moderno tiene que tener en cuenta que las nuevas fiscalías son el motor del sistema, son las que ponen en marcha el sistema, las que le dan dinámica y que al buen o mal funcionamiento de la fiscalía se mueven el resto de los actores. Criterios de eficacia y eficiencia hacen de que hay que resolver o que haya que resolver la mayor cantidad de casos en el menor tiempo posible, dando respuestas de calidad, es decir, particularizadas, conforme la necesidad del conflicto o lo que el conflicto efectivamente demanda. Esto significa específicamente que hay que saber priorizar los recursos para las causas de mayor importancia y para las causas de menor importancia. Esto significa también que hay que saber utilizar los sistemas multipuertas que ofrecen las nuevas dinámicas en la persecución penal acusatoria aplicadas al tipo de caso. Delitos leves, algunos delitos medianos tendrán respuestas de solución de conflicto, como puede llegar a ser la mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios. Habrá que saber también que muchos de estos casos se desestimarán o se archivarán. Habrá que observar también que en la medida que la gravedad del caso vaya incrementándose, el tipo de respuesta se va a ir aumentando y allí ingresarán los casos de suspensión de procedimiento de prueba, también ingresarán los casos de respuesta con procedimientos abreviados o con juicios orales, es decir, las respuestas que podemos llamar punitivas. Es importante para establecer criterios de eficiencia y eficacia que se establezcan protocolos de trabajo que fijen los estándares de derivación de los casos y el tipo de respuesta que se asigna conforme al lineamiento que estoy brindando. Esto hace específicamente al respeto del principio de igualdad ante la ley y al respeto del criterio de unidad de actuación que tiene que tener cualquier fiscalía y que hace que cada fiscal deba respetar la estructura que viene dada de los fiscales superiores. Por supuesto que los criterios de eficiencia o cualquier criterio de eficiencia o de eficacia no puede romper o tiene que ser sumamente respetuoso del respeto de los derechos y garantías que rigen para todas las personas. Atado a este sistema de eficacia y eficiencia, cantidad y calidad de respuesta, viene enganchado sin lugar a dudas un segundo criterio que hace a que cualquier órgano de persecución en un modelo acusatorio tiene que establecer específicamente una política respecto a las víctimas. Es la Fiscalía la que tiene que hacer efectiva
los derechos de las víctimas, y para hacer efectivos los derechos de las víctimas se hace necesario que los instructivos y los protocolos de actuación establezcan estándares específicos de actuación de los empleados y los fiscales para con las víctimas. Aquí vamos a tener que tener en cuenta que hay que evitar la revictimización, que hay que evitar las múltiples convocatorias, que hay que reducir los tiempos de espera de las víctimas, que no puede ser revisada muchas veces por el médico, que hay que generar una contención integral de la víctima desde los primeros momentos, generando unidades de atención de víctimas y testigos que den tipo de respuesta, atención por personas capacitadas, brindar un sistema de protección que tenga en cuenta que a la víctima hay que darle protección porque, a diferencia del sistema inquisitivo, que se veía satisfecha con la obtención de información de la víctima y su documentación en un acta escrita que valía para todo el proceso, aquí se necesita una víctima que vaya a declarar en el juicio oral. Entonces, más allá de la atención y la protección que le tenemos que dar, porque el sistema tiene que dar protección, se hace necesaria esta protección para que la víctima pueda venir a declarar a juicio oral, porque sin la víctima el fiscal pierde el juicio oral. También hay que tener en cuenta a la víctima para la resolución de los conflictos. La opinión de la víctima, si bien no es vinculante, juega y es operativa con el tipo de conflicto y la respuesta más adecuada que la víctima nos indique, aun cuando el fiscal también tiene metas de respuestas que hacen a la sociedad. Es importante tener en cuenta qué es lo que considera la víctima. Un tercer criterio que cobra relevancia y que también está atado a una política en relación a las víctimas es empezar a pensar en fiscalías descentralizadas. Dejar de pensar en la centralización de fiscalías que hacen a que las personas deban trasladarse, porque esta distancia entre las víctimas y los testigos con la fiscalía genera un gran disociamiento, y este gran disociamiento desalienta a que las personas se familiaricen con el sistema. Hay que generar fiscalías descentralizadas, o por lo menos delegaciones de las fiscalías descentralizadas, donde la materialización de los derechos de las víctimas se vean o tengan respuestas directas desde estos núcleos, que deben darse sobre todo en ciudades grandes, con mucha población y con grandes extensiones territoriales. De última, se pueden generar centros territoriales de denuncia atados a delegaciones de la Fiscalía. Esto, por supuesto, hace de que haya que empezar a mirar un fiscal que tenga que trasladarse, o que necesariamente tenga que trasladarse en instancias, y esto hace a que desde las fiscalías regionales deba observarse qué mecanismos se necesita para implementar estos traslados. Es obvio que la fiscalía descentralizada perjudica al fiscal, que tiene que ir a litigar en audiencias, y es el fiscal, es la única actividad que solamente puede hacer el fiscal es litigar en audiencias. Un cuarto criterio que parece o pasa desapercibido es la desformalización de la investigación. Cualquier órgano de persecución penal que empiece a trabajar en los nuevos modelos tiene que tener en claro qué significa la desformalización de la investigación. La desformalización de la investigación significa que la investigación es penal preparatoria, es decir, prepara el juicio, pero no produce prueba. Que la prueba se produce en el debate, en el juicio oral, sometida a las reglas de la inmediatez, de la oralidad, de la publicidad y fundamentalmente de la contradicción. Tenemos que tener en claro de que con un sistema de una investigación desformalizada el expediente deja de existir, el expediente como fuente formal de documentar la investigación deja de existir, y que la prueba se produce en el debate, en el juicio oral. Estos sistemas dejan de juzgar actas para pasar a juzgar personas. Decir que el testigo, el perito y el imputado tienen que estar presentes en el juicio. En consecuencia, hay que establecer un diseño acorde a cómo documentar las actas, o cómo documentar las evidencias que se recaban dentro de la investigación. Esto podrá ser a través de actas, a través de grabaciones, a través de filmaciones o a través de simples notas, todo lo que se recopilará en un legajo y deberá
agregarse al legajo digital, al sistema informático, pero con la meta, con la misión de que no se produce prueba. Más allá de casos excepcionales, como los casos de anticipo jurisdiccional, no produce prueba. Esto también es importante porque genera la necesidad de desarrollar juicios orales rápido, porque el testigo olvida o pierde interés en ir al juicio y aquí hay que tener esta proyección. Atado a este cuarto punto juega todo lo que hace a la oralización de las audiencias. El sistema resuelve no solamente el juicio a través de un sistema de audiencias orales, sino que también todas las peticiones de las partes dadas en los momentos previos al juicio se resuelven en audiencias orales y públicas. Esto genera sin lugar a dudas que la Fiscalía tiene que estar preparada para poder dar la respuesta adecuada en función de satisfacer la presencia de un fiscal en cada una de estas audiencias. Y aquí es importante entonces establecer el diseño que tenga para dar una respuesta de un reemplazo de fiscales, porque esto también es importante remarcarlo, la presencia de fiscales es una presencia específicamente funcional. No es necesario, repito, que sea el mismo fiscal el que esté presente en todas las audiencias en el mismo caso. Un sexto criterio hacia la flexibilidad organizacional. Cualquier diseño organizacional tiene que ser móvil, tiene que ser flexible. No es que se vaya a estar alterando ni modificando de forma permanente, pero tiene que estar preparado para adaptarse a la dinámica que tiene la persecución penal y los reclamos sociales con las particularidades que se den. También tiene que estar capacitado para poder adaptarse a la escasez o mayor cantidad de recursos humanos y recursos materiales con los que se cuente. De allí es que es bueno que la autonomía funcional establezca criterios generales y no el diseño específico, sino que el criterio lo debe dar cada fiscal regional o cada fiscal jefe en las áreas en las que se maneje. Esto implica también de que se rompe el sistema rígido de que venía del inquisitivo, donde al lado de un juzgado se necesitaba un fiscal. Aquí esto no es necesario, no se replica la organización judicial, sino que se establece una estructura conforme a las necesidades de la persecución. Séptimo criterio, hace una distribución de trabajo por flujo. ¿Qué significa esto? Que todo el trabajo que es común va a oficinas comunes. ¿Por qué? Porque allí se va a dar un tipo de respuesta que es común, respetando el principio de igualdad ante la ley. Para esto se hace necesario establecer un adecuado y correcto sistema de clasificación de casos al ingreso a la Fiscalía para su posterior derivación. Aquí es necesario establecer instructivos y protocolos de actuación que sepa o que estén dirigidos a los empleados para que estos sepan formalmente hacia dónde se deriva cada uno de estos casos, con la asignación de recursos específicamente para estos casos. En función a la flexibilidad y a la distribución de trabajo por flujo ya va a empezar a generarse o a pensarse en tres distribuciones puntuales que puede tener cualquier organización de un órgano de persecución. Distribuciones funcionales, es decir, que todo el trabajo común hace de que por la misma función se asigne el trabajo. Por ejemplo, si queremos crear una unidad que atienda específicamente, no sé, ejecución penal, aquí se va a aprovechar la economía de escala, va a haber soluciones rápidas y tempranas y va a haber bastante criterios eficientistas. Pero también podemos generar unidades de distribución temática, que esto es muy importante, creo, actualmente, porque las unidades temáticas generan especialización y generan una interrelación a través del trabajo en equipo, generan una buena fluidez de trabajo con las áreas de la policía, criminalísticas y de detectives, generan un mayor control numérico interno y por el fiscal regional y también un control externo porque la cantidad y tipo de respuesta de casos que se dan y una mayor desagregación y puntualización en la información. A esto debemos sumar también las distribuciones territoriales.
Un octavo criterio hace a establecer también una política común en relación a la policía, estableciendo instrucciones de trabajo. En los sistemas modernos la policía eh, tiende a generar mayor profesionalización porque el trabajo rudimentario que se hace en un sistema inquisitivo, donde se hacen actas escritas que permiten una corrección permanente, no se da en un sistema con juicios orales o con audiencias de juicios orales, donde la prueba tiene muchísima mayor calidad, y para eso el fiscal tiene que preparar al policía para que recabe la información con mayor calidad. Y esto se hace a través de la generación de instructivos y de órdenes específicas. La tendencia es a generar órganos de policías que dependan de la fiscalía a través de lo que llaman policías judiciales, y esto nosotros lo estamos implementando progresivamente. También la relación con todos los otros órganos políticos, por ejemplo las municipalidades de las áreas, organismos no gubernamentales y distintos órganos que demandan atención, generan una interrelación de políticas comunes que es importante desarrollar. Y como último criterio general, para agotar esta primera parte, hay que decir de que cualquier órgano de persecución penal hay que decir que cualquier órgano de persecución penal tiene que transmitir un mensaje de que no es la resolución de todas las problemáticas que hacen a la seguridad ciudadana. El problema de seguridad ciudadana es un problema muchísimo más amplio, aunque las nuevas órganos de fiscalía tienen mayor injerencia y capacidad para poder afrontar este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque se puede tomar incidencia en áreas específicas o ante delitos específicos que se dan en determinados territorios o en determinadas áreas a través de persecuciones tácticas y estratégicas puntuales, en los cuales se puede generar una disminución particular del delito en forma específica. También se puede trabajar dando mayor respuesta, sea a través de las salidas multipuertas de conflictos o respuestas punitivas, y esto también genera un impacto porque la impunidad sí genera un aumento del delito y esto va a generar algún impacto en las áreas de seguridad. Y finalmente, como tercer punto, sí se genera también cierto impacto en las cuestiones de seguridad ciudadana, brindándole datos al Poder Ejecutivo y a la Policía de Seguridad para que implemente determinadas políticas criminales, políticas penales en la persecución específica o en la prevención específica de determinados delitos. Pero repito, no hay que aceptar esto de la venta de que se soluciona todo el problema de seguridad con la reforma. Criterios específicos. Segundo gran punto a desarrollar, por cierto más acotado. ¿Cuáles son los criterios específicos a tomar en cuenta? Y hay que tomar en cuenta el área territorial, cerca de 200 kilómetros cuadrados que tiene el área que yo manejo, divididos en 6 departamentos, un departamento territorial importante que es Rosario, también el área poblacional de 1.200.000 habitantes y 200.000 habitantes las otras áreas territoriales. Eh, entonces, estos son criterios a tener en cuenta, 1.700.000 habitantes aproximadamente, con una área central y 4 subáreas de menor entidad. La cantidad de delitos y la cifra negra, 140.000 delitos proyectados en un año, con gran cifra negra, en algunos delitos como los delitos sexuales un 90% y en algunos otros delitos como delito contra la propiedad 70%, es decir, hay que generar encuestas de victimización para generar mayor información. También como criterio específico hay que ver la cantidad, calidad y tipo de respuesta que se proyecta y la cantidad de recursos humanos con las que se cuenta. La cantidad de recursos humanos con los que se cuenta, bueno, nosotros teníamos creado por ley 79 cargos nuevos de fiscales y fiscales adjuntos para el área territorial que nos tocaba manejar. Es decir, aproximadamente 5 fiscales cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos una división entre fiscales y fiscales adjuntos. Este número no fue completado de inicio, nosotros arrancamos con una carga de trabajo cero, pero no fue completado de inicio, se arrancó solamente con 35 fiscales, hoy tenemos 65 fiscales, y la proyección es que este número va a ir subiendo. Es decir, uno puede ir tomando este diseño conforme la cantidad de fiscales que efectiva y paulatinamente se va
generando. Sí es importante tener en cuenta la capacitación que tienen estos fiscales, porque la mayoría viene con una capacitación teórica que es buena, que sale de la universidad y que se ha capacitado de forma posterior, pero hay que generar capacitación práctica específica, que creo que es uno de los grandes defectos que todos manejamos. Podemos llegar a tener capacitación en litigación oral, pero carecemos de capacitación en la investigación. Nosotros generamos una capacitación en este área que se dio en los meses previos al comienzo. La designación de los fiscales se dio unos meses antes que comenzara el sistema procesal penal. Allí la orden fue que los fiscales trabajaran sobre la creación de instructivos según los lineamientos que la Fiscalía Regional les dio, y esta generación de instructivos se discutieron entre todos los fiscales y se generó una capacitación específica a través de instrucciones generales en las cuales posteriormente se consagraron estos instructivos. La experiencia en el trato de los fiscales hizo de que haya que generar una interrelación permanente y un asesoramiento y contención permanente para que se pueda responder efectivamente y con criterios de unidad de actuación y que estos se cumplan. Finalmente, el tercer punto sobre el cual me quería referir es cómo quedó la organización dado desde los criterios que yo mencioné. Se estableció para la provincia una estructura modelo que debía ser respetada por todas las fiscalías regionales, a la cual cada fiscalía regional después le podía sumar su particularidad. Este modelo de fiscalía en la provincia quedó dado por un área que se llama área de gestión administrativa y procesal. Este área de gestión administrativa procesal es la que hace la atención del público en general, la que recibe las denuncias, la que carga en el sistema informático, la que clasifica los casos y después, posteriormente, los deriva. También tiene un área de tramitaciones comunes, es decir, que da una respuesta inmediata ante el reclamo del público. Esta distribución de la carga de trabajo se distribuye al interior de otras unidades fiscales. En el modelo general se derivan a un área de salidas tempranas, donde hay respuestas rápidas, y a un área de investigación y juicio, que es donde se proyectan todos los casos, o donde se derivan todos los casos que tienen una proyección de juicio, de respuesta punitiva, a través de un procedimiento abreviado o a través de un juicio oral. La unidad de salidas tempranas es la que realiza archivos, estimaciones, acuerdos reparatorios, suspensión de juicio a prueba, incompetencias, etc. En Rosario, teniendo en cuenta la particularidad de la ciudad, se crearon unidades fiscales especiales. Estas unidades fiscales especiales son la de homicidios dolosos y homicidios culposos. Nosotros tenemos una cantidad de homicidios muy importantes, la de los delitos contra la integridad sexual, la de los delitos económicos y complejos, la unidad de flagrancia y turno, y una unidad de imputados no individualizados que trabaja sobre el análisis y la investigación particular de los casos. Esta unidad se trabajó en Rosario y en el resto de los departamentos más pequeños, en una distribución territorial, se crearon sedes de la Fiscalía. Cañada de Gómez, que es una ciudad, una localidad, Casilda, San Lorenzo y Villa Constitución, tienen unidades fiscales pequeñas, siguiendo el modelo aprobado por la Fiscalía General. Y en Rosario, a su vez, se están instalando delegaciones de las fiscalías atados o vinculadas a centros territoriales de denuncia. Bueno, un poco ese es el modelo organizacional que hemos trabado y sobre lo que les quería hablar hoy. Muchas gracias.